vamos a ver hoy se llama medidas de tendencia central. Y las medidas de tendencia central son la media, mediana y moda. Vamos a ver esas media, mediana y moda en una tabla de distribución de frecuencias. Pero para eso necesitamos las fórmulas. Para sacar la media, te dice que es la marca de la clase por la frecuencia entre el total de las frecuencias. Nosotros tenemos esta tabla que lo vimos en el ejercicio pasado. Entonces lo que vamos a utilizar para este ejercicio van a ser las marcas y las frecuencias. Entonces, ¿cómo se haría? Sería lo que tiene la frecuencia por lo que nos dio la marca de la clase A, más la frecuencia de la clase B por su marca, más la frecuencia de la clase C por su marca, más la clase D por su marca, más la clase E por su marca. Entonces, multiplicamos y los resultados multiplicados se suman y te va a dar este resultado. Y te dice que lo vas a dividir entre el total de las frecuencias. Acuérdense que el total de las frecuencias es la suma de todos estos, son 20 números, que son los mismos que tenemos acá. Si nosotros contamos, vamos a ver que tenemos 20 números. Entonces es el total de las frecuencias. Lo dividimos y nos va a dar 912.5. 912.5 es la media para esta tabla de distribución de frecuencias. Para sacar la mediana, la fórmula va a ser límite inferior exacto de Cm. ¿Qué va a ser Cm? El que contiene la media. Más el intervalo. La mediana, ¿no? Sí, la mediana. Más el intervalo por el número de datos entre 2 menos la frecuencia acumulada antes de Cm, que es el que contiene la mediana, entre la frecuencia de Cm. Esta fórmula es para sacar la mediana, pero también vamos a usar una que se llama posición de la mediana, que es el total de las frecuencias más 1 entre 2. ¿Cómo se hace? Lo primero que se hace, Cm contiene la mediana. Lo primerito antes de sacar la mediana, vamos a sacar la posición de la mediana. Dice que es el total de las frecuencias. En ese caso vemos que la suma nos daba 20 más 1 entre 2. Entonces son 21 entre 2, nos da 10.5. Este 10.5 va a ser la posición. ¿Y en qué parte de la tabla lo vamos a buscar? En las frecuencias acumuladas. Entonces vamos a buscar el número que contenga 10.5 o el número más cercano a 10.5. En la clase A, en la frecuencia llegó hasta 6. En la clase B, 11. Entonces, toda esta clase B va a ser el que contiene la mediana. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, 10.5 está en esta sección. Porque este va a llegar hasta 6. Quiere decir que este va a ser de 7 hasta el número 11. Entonces, aquí está el 10.5. Aquí está. Entonces, toda esta B, toda la clase B, le vamos a poner Cm, contiene la mediana. Lo que vamos a hacer es sustituir la fórmula con los números. Nos decía que es el límite inferior exacto que contiene Cm. Entonces, si todo esto es Cm, el límite inferior exacto es este, son 708.5. Más mi intervalo. Acuérdense que para sacar el intervalo en la tabla, eso habíamos hecho, nuestro intervalo, como lo habíamos sacado cuando ya tenemos la tabla armada, lo único que hacemos es 709, le restamos 515 y nos va a dar 194. Si yo restara 903 menos 709, nos va a dar el mismo número, 194. Este menos este nos va a dar 194 y este menos este nos va a dar 194. Porque es una tabla de distribución uniforme, entonces el tamaño de intervalo siempre va a ser el mismo. Entonces por eso son los 194, tamaño del intervalo. Por la cantidad, o sea, la suma de los números de la frecuencia fueron 20, o los números de datos son 20 entre 2, menos, te dice que es la frecuencia acumulada antes de Cm. Entonces, yo tengo mi frecuencia acumulada, es esta, la que es Cm, antes de Cm, pues antes es 6. Por eso tiene el 6. Y te dice que se va a dividir entre la frecuencia de Cm. Y la frecuencia de Cm, aquí tenemos nuestra frecuencia, dijimos que toda esta es Cm, entonces la frecuencia de Cm es 5. ¿Cuál va a ser el procedimiento para realizarlo? Primero vamos a hacerlo del paréntesis. Vamos a hacer 20 entre 2, pues nos da 10. Menos 6 nos va a dar 4. Y si lo dividimos entre 5 nos da 0.8.
el resultado lo multiplico por 194 y hasta el final le sumo los 708.5 y nos va a dar 863.7. Entonces la mediana de esa tabla es 863.7. Vamos a sacar ahora la moda. Para poder sacar la moda, esta va a ser la fórmula. Dice límite inferior exacto de MA más mi intervalo por la frecuencia de MA entre la frecuencia anterior de MA menos la frecuencia anterior de MA entre 2 por la frecuencia de MA menos la frecuencia anterior de MA menos la frecuencia siguiente de MA. ¿Pero qué es MA? MA significa la clase más abundante. ¿Cómo voy a saber cuál es la clase más abundante? Me voy a fijar en las frecuencias, en la sección de las frecuencias, y el número más grande es el que me va a indicar cuál es la clase más abundante. En este caso, el número más grande es 6. Quiere decir que toda la clase A va a ser la clase más abundante. Entonces lo señalamos, toda la clase más abundante. Y ya sabiendo cuál es la clase más abundante, pues solo vamos a sustituir los números en la fórmula. Nos dice, moda es igual al límite inferior exacto de MA. Nosotros dijimos que todo esto es MA, entonces el límite inferior exacto es 514.5. Más mi intervalo. Habíamos dicho que para este ejercicio nuestro intervalo era 194. Entre paréntesis voy a poner lo que dice frecuencia de MA. Entonces acuérdense que estamos aquí. Frecuencias de MA 6. Menos la frecuencia anterior. Anterior que si antes de eso no tenemos nada, por eso va a ser 0. Entre 2 veces, ese 2 acuérdense que está fijo por la fórmula, por la frecuencia de MA, en este caso 6. Menos la frecuencia anterior, no tenemos, pues es 0, menos la frecuencia siguiente. En este caso, siguiente sería la de B, es 5. Lo primero que vamos a resolver es lo del paréntesis. Vamos a hacer esto de acá. Decimos a 6 le quitamos 0, me queda 6. 2 por 6 son 12, menos 0 son 12, menos 5, 7. ¿Se dan cuenta? Ese es el mismo número, es lo mismo que tengo acá. Lo que voy a resolver primero es esto, 6 entre 7. Vuelvo a poner lo mismo, me va a dar .85 y más números. Vamos a usar como estándar dos números para que a todos nos dé lo mismo. Entonces vamos a ir 194 por .85, me va a dar 164.9. Ya que tenga yo ese resultado, ya nada más se lo sumo al límite inferior exacto, 514.5, y me da 679.4. Esto es la moda en este ejercicio, en esta tabla de distribución de frecuencia. Y así ya habremos terminado nuestro ejercicio.